A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, nuevamente les agradezco por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Y hemos tratado varios temas sobre la crisis en el Ecuador, por más que una serie de gente del gobierno o algunas personas simpatizantes todavía del gobierno actual sencillamente niegan que haya problemas que yo me he permitido indicar que son de situación muy crítica. Hemos tratado algunos temas sobre la crisis, varios temas, como el sector externo, la balanza de pagos, hemos tratado la cuestión de las finanzas públicas, el mercado laboral, el sistema monetario, la banca, etcétera, etcétera, y todo está interrelacionado, no hay un sector que esté aislado de los otros. Lo que pasa en el sector externo o en la balanza de pago está íntimamente relacionado con lo que pasa en el sector fiscal. Hoy, una vez que altos funcionarios del gobierno del presidente Moreno han dicho de que el déficit fiscal es pequeño y es manejable, y por otra parte han dicho que la deuda pública está en un nivel con respecto al Producto Interno Bruto de menos del 40%, cuando la ley vigente da un techo de 40%, nos ha estimulado de tocar nuevamente el tema de finanzas públicas. Problema del déficit fiscal, como terminó el año pasado en el gobierno nacional, como es lo que se llama el sector público no financiero, coló el déficit, tuvo que endeudarse el país. ¿Qué está pasando con la deuda pública? ¿Cuánto realmente es el monte de la deuda pública? Ya el presidente anunció y ha vuelto a repetir recientemente que la deuda pública es algo así como cerca de 70.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay una serie de ítems que no están registrados como tal, pero que el presidente reconoce que son deuda. Pero tanto la señora gerente general del Banco Central como el señor ministro de Finanzas argumentan que todavía ese nivel legal no llega por una serie de argucias en la forma en que se contabiliza o se registra una u otra de los temas de deuda pública. Y también la señora gerente del Central ha dicho que lo que más le preocupa a ella, y se supone al gobierno nacional y también al Ministerio de Economía y Finanzas por las declaraciones que han hecho, no tanto es la finanzas públicas, sino sencillamente el sector externo. Y afirman, igual que el presidente anterior, el señor Correa, y todo su equipo, que buena parte de ese equipo sigue trabajando para este gobierno presidido por el señor Lenín Moreno, dicen que les preocupa que va saliendo más dólares de lo que entra, y que eso es lo bueno para la economía, para la dolarización, etc. Y esa es una argumentación totalmente incorrecta totalmente, ¿sí? Y hemos tratado ya en otra oportunidad sencillamente qué hacer para generar más dólares, más ingresos en forma legítima. Hoy, debido a todas estas razones, hemos decidido invitar a un distinguido amigo economista que es director del Observatorio de Política Fiscal, que día a día, semana a semana, le está siguiendo la pista y que está muy familiarizado con respecto a este tema de la parte fiscal, las finanzas públicas, el desequilibrio, el déficit y sencillamente el crecimiento de la deuda y las condiciones en que se está desenvolviendo la deuda pública y el peso que eso significa hoy y el día de mañana. El presidente de la República, y lo digo con todo el aprecio al presidente, con todo el respeto que se merece como ciudadano y como
jefe del gobierno nacional, parece ser que no percibe todavía cuán grave y peligrosa es la parte fiscal, en la que hay que tomar decisiones impopulares, pero hay que tomar decisiones para restaurar los equilibrios de la economía en general y en particular la parte fiscal. Jaime, bienvenido nuevamente a este programa, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Cuéntenos algo, ¿cómo ve usted el déficit fiscal? ¿Hay déficit, no hay déficit? ¿Qué significa déficit? ¿Cómo está el asunto, por favor? Bueno, el año anterior el gobierno terminó con un déficit de alrededor de 7.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que significa alrededor de un 7% del PIB. Se está volviendo a repetir lo de años anteriores. Es un déficit ya recurrente de los últimos años. Ajá. Yo diría que es un déficit estructural ya de la economía ecuatoriana. Ahora... Perdón, le interrumpo. Sí. Si hay un déficit, ¿cómo llena eso? Claro, entonces el gobierno anterior o cualquier gobierno tiene que cubrir el déficit más el pago de pasivos o deudas anteriores, Ajá, las amortizaciones, con nuevos créditos. Y el año anterior el gobierno consiguió, para citar, 5.500 millones de dólares de bonos soberanos Ya. colocados a altas tasas de interés. Le pidió 500 millones de dólares a Goldman Sachs con garantías del precio, con garantías Del del oro. oro. Son 6.000 millones. Ajá. 1.500 millones de préstamos de multilaterales y gobiernos. Ajá. Son 7.500 millones. 1.500 millones de dólares le prestó el Banco Central de la Reserva. Ajá. Son 9.000 millones. Perdón, le interrumpo solamente. Y esos 1.500 millones de reservas que dice que el central le dio, no son del central, pues. No Jaime. son es decir, es algo que no debe hacer el central porque no tiene dólares el central como dueño de dólares. Claro, claro. Esos dólares son de otros tenedores, Ya. la banca privada, lo del sector público. Lo Y que eso hace significa, la banca privada significa nuestra plata, pues, nuestra Jaime. plata, la de Ya. los ahorros. Ya, Jaime. Y esos préstamos significan que el gobierno, el Banco Central no es que toma dólares, lo que hace es una suerte de multiplicación de dólares que no existen, ¿no? Ya. Pero bueno, al margen de Eso significa unos 9.000 millones de dólares. 9.000 más 400 millones de dólares de una venta anticipada de petróleo Ya. que se hizo, son casi 9.500 millones de dólares. Parece que la sociedad no tiene cabal conciencia de lo que Redondeando, significa son esto. como 10.000 Son como millones 10.000 de millones dólares. de dólares. Entonces, ese ritmo de financiamiento del déficit más pasivos no puede continuar en el país. Es imposible sostener cuentas Ahora, uno públicas de pudiera esa pensar, dimensión. Jaime, de que lo que el gobierno anterior y lo que este gobierno está haciendo es endeudándose para pagar deuda. Es decir, tapando un hueco, abriendo otro hueco. Uno pudiera decir algo así en forma popular. En forma popular, sí, y no solo eso, sino que además el gobierno se endeuda para pagar los intereses de deudas pasadas. Y ese es gasto Y ese corriente. es gasto corriente. Entonces eso no puede continuar en el país. Y tanto es así que en enero de este año ya se colocaron 3.000 millones de dólares adicionales al año anterior. En enero 3.000 millones da una tasa de casi el 8%. Pero ¿cuál es el efecto de todo esto, César? Es que se hipoteca, primero se desestabiliza cada vez más las finanzas públicas, se distorsiona más la economía, por una parte, y por otra se hipoteca el futuro del país y de las nuevas generaciones. Solo para poner en términos reales y lo que va a ocurrir en el futuro. Digamos que llega a 2020, en este gobierno, ¿no? Sí. En este gobierno. Ya. En este gobierno se vencen bonos 2020 por Ajá. 1.500 millones Ya. de dólares. Digamos que al 2020 el gobierno logre bajar el déficit a 4.000 millones de dólares. Ya. Hagamos un supuesto. Ya. Entonces habría que pagar en ese año 1.500 millones de los bonos, Ajá. más 4.000 millones del déficit, 5.500, más el pago de pasivos de amortización, Claro. unos 4.000 más, otra vez casi 10.000 millones en el 2020. Y ubiquémonos, se acaba este gobierno 2021. 2022, el nuevo gobierno tendrá que pagar 2.000 millones de dólares de los vencimientos de los bonos 2022. 2022, digamos que hay que pagar 2.000 millones de esos bonos. Digamos que el déficit sea 3.000 millones. Ajá. Son 2.000 más 3.000, son 5.000. Más las amortizaciones que haya que pagar en ese año, otros 10.000.
Y así usted tiene hasta el 2028. O sea, este gobierno está en forma más intensa en un círculo vicioso. Un círculo vicioso que compromete ya a varias generaciones. Porque digamos que en 2022, el gobierno para pagar los 2.000 millones tiene dos opciones. O genera un superávit de 2.000 millones, lo cual es imposible. Que es imposible por la política fiscal de este gobierno. Ya, esa es una opción. Otra opción, cae en default. No paga. Sí, pues dice, no puedo pagar, no pago, hasta luego. Exacto. Y la otra opción dice, bueno, la economía la he arreglado un poco, etcétera, y nuevamente me endeudo en 2.000 millones a 10 años para pagar esos 2.000 millones. O sea, estoy pateando la pelota hacia el futuro. Entonces, pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite, y además estaría el Estado ecuatoriano en el futuro a merced de los mercados. Claro. Se vence en tal fecha y otra vez coloca bonos, si es que puede, a 10 años, y así va a seguir. Y con tasa de interés cada vez más alta. Cada vez más alta. Especialmente porque la tasa de interés en Estados Unidos por parte de la banca central subiendo, además, va a subirlo. Exacto. Y eso nos va a afectar. Entonces, ya el Ecuador está condenado en las próximas generaciones a depender de los mercados y a este juego financiero de la deuda. Ahora, Jaime, fíjese, escuchando hace unos días por parte de algunos funcionarios de este gobierno, que trabajaron también pues en la época del señor Correa, que dicen que el monto de la deuda todavía no llega al 40% del techo legal que dice la ley. Cuénteme, eso hemos hablado usted y yo en otros foros, y sabemos que eso no es así, que eso ya está llegando a 70.000 millones. A ver, ¿cuáles son las diferencias para que las personas que nos están escuchando puedan ver más o menos qué es lo que el gobierno anterior y este gobierno no registra como deuda? ¿Pero qué es deuda? Por favor, explíquenos. A ver, primero hay que tener claro que el gobierno, si tiene esta concepción de la deuda, para arreglar el futuro, la economía y los problemas fiscales, parte de una concepción equivocada de lo que es deuda pública. A enero de este año, la deuda pública, la oficial del gobierno, se divide en dos partes. Cifras oficiales. Al enero de este año, la deuda interna es de 14.700 millones de dólares. La deuda interna es la que el gobierno debe al Seguro Social y a otros tenedores. Luego tiene la deuda externa. La deuda externa está en 32.000 millones de dólares, ¿no? Es la que se debe a China, los multilaterales, los bonos soberanos, todo eso. La suma de las dos deudas da 49.000 millones de dólares. Pero Jaime, si son esas cifras oficiales, eso significa que oficialmente el gobierno está reconociendo que están violando la ley sobre el techo del 40%. De hecho que están violando la ley. Además, pero aparte de eso hay otras deudas que no están en los 49. Pero además, detengámonos un poco en el tema de esta deuda. Por los 49.000 millones de dólares, el Estado paga intereses tanto y amortizaciones, tanto de la deuda interna como de la deuda externa. Entonces el gobierno dice, la deuda interna, esa no la considero para el cálculo de la deuda PIB, y solo nuestro límite es la deuda externa PIB, que estaría en alrededor del 35-36%. Esa es una concepción absolutamente equivocada, incluso muy negativa, además de que viola la ley, muy negativa para definir política económica y política fiscal. Viola la ley de hecho, porque el artículo 124 del Código de Finanzas Públicas establece con claridad lo que es deuda. Y no se puede vía un decreto ejecutivo modificar lo que dice la ley. Porque la ley está encima del decreto presidencial. Esto ya debe ser juzgado. Ojalá Contraloría en su examen juzgue esto. Porque además es absolutamente contradictorio. Por un lado dicen la deuda no es el 40% PIB, sino menos, pero por todo se paga intereses. Pero además hay elementos de sentido común. Le cuento algo que a mí personalmente me sucedió al conversar con un japonés. Conversábamos sobre la deuda y me dice, explíqueme cómo es esto de la deuda en el Ecuador, que es consolidada, que es agregada, que el gobierno dice que es solo la consolidada. Y le explico y digo, bueno, el gobierno lo que no está considerando es la deuda interna, y solo considera la deuda externa. Y el hombre se ríe, dice, vea en Japón,
Japón tiene una deuda PIB de más del 200%. Y casi toda la deuda de Japón es interna. Entonces, según la moderna concepción de deuda del Ecuador, Japón no es un país endeudado. Claro. Pero Jaime, ¿cuáles son esos ítems, por ejemplo, que no registran y qué es deuda? Por ejemplo, hay una ley, hasta donde yo recuerdo, la Ley de Finanzas Públicas y Planificación, en que hay un artículo, no recuerdo el número del artículo, que dice: todos aquellos papeles que emite Finanzas, que se llaman CETES, Certificado de Tesorería, menos de un año, no es deuda. No se registra como deuda. Así es. Por lo tanto, no está en esa cifra oficial. Claro, no está en la cifra oficial en la que reconoce el gobierno, no están los CETES. Los CETES de Certificado de Tesorería. Y aquí hay un elemento que traduce por qué los CETES sí son deuda. Cuando uno se administra las cuentas públicas, si emite CETES en un periodo fiscal, es únicamente para cubrir deficiencias temporales de caja. Ese es el CETE. Para poner un ejemplo, si sabemos que en el Estado el ingreso mayor es en abril por impuesto a la renta, y si yo no tengo en enero caja y sé que voy a recibir en enero más dinero, puedo emitir un CETE temporalmente para cubrirlo con el ingreso de abril, y así se hace un flujo de caja. Pero con los CETES hay una repetición constante, una renovación constante, año tras año, que le transforman en deuda de largo plazo, pues porque eso no está como deuda. Tampoco están como deuda las ventas anticipadas de petróleo. Que son deuda en el fondo. Que son deuda, y son deuda, tanto es así que en los contratos de las ventas anticipadas se establece que por esas ventas se paga un interés y una amortización, e incluso hay la tabla de amortización y de pago de interés de esas preventas. Entonces esa es deuda pública, y ahí hay varias connotaciones legales. Una, en las preventas, según el mismo Código de Finanzas Públicas, el Estado no puede comprometer rentas del Estado en el futuro, no puede prevender. Y el petróleo es una renta. No puede dar garantías de ningún tipo. De ningún tipo con rentas del Estado. Eso es contra la ley, es algo que debe juzgarse. Dos, como no está registrado como deuda, también es contra la ley, porque la ley establece lo que es deuda. Tres, en las preventas, al no considerarse como deuda, el pago de intereses y amortizaciones no está dentro del servicio de la deuda pública. Pero se paga. Y lo que se hace con eso es subestimar el pago del servicio de la deuda pública, y por tanto se subestima el déficit fiscal y se subestima el desequilibrio total de las finanzas públicas, con graves consecuencias. Pero fíjese, Jaime, también hay otro tipo de deuda, por ejemplo, al seguro social. Hay lo de salud, que entiendo que debe estar en 3.000 millones de dólares más o menos. También también la deuda flotante del presupuesto. Si uno ¿Qué significa deuda flotante para nuestros amigos? Son las deudas que al término del año en el presupuesto del Estado no se pudieron pagar. Para ponerle un ejemplo, si al 31 de diciembre una oficina pública que arrienda el local para que funcione, ¿no es cierto?, ocupó en el mes de diciembre el arrendamiento, se transforma en una obligación de pagar, pero por falta de cash no pagó y quedó pendiente de pago. O sea, eso es lo que se llama la deuda flotante, y o eso, el pasivo. Este gobierno, igual que el anterior, lo usan como un mecanismo de financiamiento, en definitiva. Exactamente. Y esas deudas están dentro del concepto de deuda de la ley, del Código de Finanzas Públicas. Entonces también tiene que estar registrado como deuda. La deuda de salud también es una deuda. También hay un préstamo que hizo cuando se colocó el campo Auca, cuando se le entregó a Schlumberger, ¿no?, que dieron $1.000 millones, y algo han pagado ya. Eso también es deuda. No está registrado como deuda pública. Si se registran todos esos ítems, el monto supera los $60.000 millones, supera el 60% del PIB, del PIB. Entonces el país, en cualquier diseño, César, en cualquier diseño económico y de sostenibilidad fiscal, si el gobierno no entiende que el monto de la deuda es todo esto, cualquier diseño de política fiscal va a ser errado en cuanto a sostenibilidad, porque parte de un cimiento irreal, equivocado. Entonces tiene que entender el gobierno que la deuda pública, como lo han declarado además, y reconocido además,
Tienen que entender que esa es la base para cualquier diseño de un programa de sostenibilidad fiscal que es urgente en el país, ¿no? Ahora, Jaime, para evitar un mayor endeudamiento público hacia el futuro, el gobierno tiene que poner orden y disciplina en las finanzas públicas. No hay alternativa. No tiene alternativa el gobierno, No pero tiene alternativa. Aparentemente, con todo el respeto que le debemos al presidente, parece que el presidente no percibe cuán peligrosa es la situación, porque eso tiene un efecto al sector externo, pues, ¿no? Tiene un efecto al sector externo, tiene un efecto en la inversión, en el riesgo país, en todo. Y sobre todo tiene un efecto en el futuro económico del Ecuador. Mientras no entiendan que tienen que corregir las cuentas públicas y la economía, el futuro del Ecuador va a ser más riesgoso y el costo de arreglar las va a finanzas ser mucho va a mayor ser mucho mañana mayor que el que tengan que enfrentar ahora, que el que tienen que enfrentar ahora, Claro. porque no hay alternativa. Ahora bien, ¿cómo hacer un programa de sostenibilidad fiscal en las circunstancias actuales? No hay alternativa de que tiene que haber rigidez fiscal. Entonces, tienen que combinar ingresos, una reducción progresiva del gasto y del déficit con una economía que vaya creciendo. Para de aquí hasta el 2021 el presidente le entregue al país cuentas públicas con un déficit mínimo de un 2% del PIB, una economía que vaya creciendo, y a medida que el déficit va reduciéndose y la economía crece, la relación deuda-PIB va mejorando por dos vías, porque la economía crece y porque el déficit se reduce. Entonces, y la necesidad de financiamiento, se van reduciendo, y a su vez un programa de esta naturaleza reduce el riesgo país y facilita otras operaciones, como por ejemplo, y yo he escuchado a algunos analistas decir, y no voy a mencionar quiénes, pero hay quienes dicen, ahora es imperativo de perfilar la deuda. Y con el ahorro del refinanciamiento vamos a poner un fondo para emitir criptomonedas en el Ecuador. Pero imagínense las barbaridades que se dicen en el país. Primero, César, aún si este momento tuviéramos un riesgo país del 2% y el Ecuador pudiese acceder a los mercados para sustituir deuda cara por deuda barata, ¿verdad? Lo que haría es extender plazos, pero usted no va a ahorrar 2.000, 3.000 millones de dólares. Lo que va a hacer en el mediano y largo plazo, bajar la carga de intereses progresivamente. Pero no quiere decir que un refinanciamiento le va a poner en las arcas fiscales 2.000 millones de dólares. Eso, es una barbaridad, esas ¿no? Personas, economistas que andan hablando sobre eso que usted menciona, Jaime, eso parece ser que no entienden la situación de Venezuela. Vea, Venezuela ha creado el petro, ¿no? Es una barbaridad porque están requete quebrados en Venezuela y a través de la creación de ese dinero, dicen entre comillas, ¿van qué cosa? A seguir financiando el desorden fiscal total y absoluto y la quiebra de la economía venezolana. Entonces, esas personas que usted dice están más perdidos que el hijo del ímbere. Además son absolutamente irresponsables, porque no se puede dar criterios de esa naturaleza a nivel de analistas económicos. Pero los analistas tenemos que ser serios, ser responsables, equilibrados, objetivos, sin ideología. Aquí no caben ideologías de ningún tipo. La realidad ecuatoriana le exige al gobierno actuar y al presidente Moreno a tomar decisiones. Y para ir bajando el déficit, porque no se puede bajar, pues, sino gradualmente, Jaime. Y lo ideal sería que abandone el poder en 3 años y medio más el presidente actual y diga, entrego el país en forma saludable. Una cosa real, pues no como el gobierno anterior que dijo que encontraba todo bien. Y eso implica, Jaime, actuar por el lado de los ingresos y por el lado de los gastos. De los gastos. Y ahí tenemos, Jaime, una cosa que yo he escuchado al ministro de Finanzas, he leído, luego también creo el ministro de Hidrocarburos, que alguna vez, pues, él creo que está consciente, por ejemplo, que en las 2 empresas petroleras hay un excedente de personal de 1.000 personas. Pero claro, de repente el gobierno y el presidente Moreno puede decir, yo no puedo dejar sin empleo a 1.000 personas. Pero lo que pasa cuando los gobiernos irresponsables como el anterior crean un aparato gigantesco en que hay una cantidad enorme de empleados públicos que en definitiva son pipones porque no hacen nada, por decirlo algo así, ¿verdad?
llega el momento que hay que cortar, pues. Y hay que decir, lamentablemente, el número de empleados públicos que tenemos hay que ir reduciendo gradualmente. ¿Cuántos empleados públicos había antes, 11 años atrás, y cuántos hay 11 ahora? años atrás había alrededor de 340.000, y hoy hay 600.000. 340.000, ¿y ahora? 600.000 servidores Imagínense, públicos. amigos y amigas, 600.000 empleados públicos. Hay un excedente enorme. Hay un problema político, el decir, pues, despedir a 20.000 personas, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero hay que ir bajando ese tamaño del Estado en esa forma, menos empleados públicos, y no va a perder la eficiencia que dice tener el gobierno actual, ¿sí? Entonces, hay que tomar decisiones por el lado de los gastos y por el lado de los ingresos. Y lamentablemente, la planilla de sueldos y salarios está más o menos en cuánto, 9.000 millones de dólares Cerca para el gobierno nacional. Para el gobierno nacional, 9.000 millones, y en todo el sector público, 10.000 millones. 10.000 millones. ¿No? Y no hay alternativa. Es que, César, el Estado ha llegado, por las distorsiones de los últimos 10 años, a un punto en el que el Ecuador se ha ubicado en lo que se llama la urgencia de adoptar medidas estructurales en el país. O sea, no hay alternativa. Que eso tiene un costo, es que ese es el costo de las distorsiones que se tienen que pagar ahora. Claro. Y ese costo significa reducir el gasto público e incluso afectando a los sectores sociales. Hay que decirlo, no es que no se van a afectar, hay que minimizar la afectación, sí, exacto. pero se los va a afectar, claro, porque no hay alternativa. Entonces, César, necesitamos que el presidente asuma la dimensión de estadista. El Ecuador necesita un estadista en la conducción del Estado, que se aleje de los dogmas ideológicos y que sea capaz de consensuar en el país, consensos políticos, económicos y sociales, para al Ecuador conducirle por la senda del desarrollo y el arreglo de estas distorsiones que van a tener costos. Ya tienen costos en el sector económico, ya tienen costos en el sector social, y lo van a tener más en la falta de empleo, muchas. Pero ese traje de estadista es el que tiene que llevar al país a estabilidad a la economía y llevarle por un sendero de modernidad y de desarrollo. A mí se me ocurre, César, que él debería adquirir la dimensión de un Clemente Llero Vindaburo, por ejemplo. Que en paz descansa. Estimados amigos y amigas, fíjense, hemos tratado el tema sobre el desorden actual de las finanzas públicas del Ecuador y el endeudamiento masivo y creciente en condiciones no adecuadas en términos de tasas de interés y plazo. Este camino que está siguiendo el gobierno en finanzas públicas, igual que en el modelo de desarrollo que hay que abandonarlo, viene de la época del gobierno anterior, y el presidente Moreno, lo vuelvo a repetir con el respeto que se merece, no percibe los peligros que tiene el desorden de las finanzas públicas. Se dijo que había austeridad, pero no se ven las cifras del gobierno, la austeridad anunciada por el señor presidente. Se dice que estoy dando órdenes a los ministros para que reduzcan el gasto en 5 o 10%, pero no se ven las cifras oficiales. Entonces, o algo está pasando a nivel de la presidencia, o es que los ministros de Estado realmente no obedecen las órdenes del presidente. Y esto si fuera el último caso, entonces al presidente no le queda más remedio de colocar una crisis de gabinete y poner otra serie de personas que puedan realmente decirle al presidente, estos son los problemas. Presidente, tenemos que hacer con todos los costos políticos y sociales que eso implica. Pero el presidente anterior nos ha conducido a la quiebra, no somos responsables de eso, pero hoy en el poder nosotros, y me refiero al presidente Moreno, no a mí, sencillamente tenemos que tomar las decisiones. Hay que actuar, presidente Moreno, ya no caben más demora. Los mercados, los agentes económicos, tanto internos como externos, esperan decisiones de política económica. Usted ha anunciado, y varios ministros, que va a haber un programa económico, un programa de estabilización fiscal dentro de muy poco tiempo. Ojalá, presidente Moreno, eso vaya en la dirección correcta que estamos hablando en materia fiscal. Ojalá, porque tengo la seguridad yo como ciudadano de que sencillamente si no se corrigen los problemas, presidente Moreno, usted va ahora sí a tener problemas sumamente graves
con la economía, con la economía. Señores, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros y volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.